Tiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega a todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la Dirección General de Jaime Estares, en la gerencia de producción de Catherine Manzano, en el control técnico don Julio Pinto, en la moderación y conducción Ligia Perdomo y quien les habla Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet por RCR750 en toda la plataforma, vía Twitter, Instagram, Facebook y por rcr750.com, nuestro portal. Y desde luego, como lo hacemos cada semana, también este día les decimos que se suscriban, que se sumen a este esfuerzo de quienes estamos acá y desde luego pues la permanencia de Radio Caracas Radio en el aire. De esa forma ustedes pueden, discúlpenos, por YouTube RCR750, el portal de la casa. También les sugerimos a quienes lo deseen hacer, desde luego, lo que hacen mucho, y es que semana a semana nos escriben, nos hacen sus comentarios sobre lo que hemos tratado el día sábado y desde luego sugerirnos también algunos temas que no hemos tocado, no hemos tomado en consideración y que a veces subestimamos. Lo subestimamos básicamente porque y lo decimos con toda responsabilidad, y es que a veces no es fácil conseguir a una persona que esté en disposición de conversar con nosotros, y es por eso por lo que insistimos que cada semana cuando estamos acá pues decimos, mira, si quieres escríbenos y de luego te comunicamos nosotros por nuestro correo, que es laotravia@gmail.com. Nosotros a lo largo del año hemos venido no solamente conversando con quienes hemos tenido la posibilidad de hacer contacto, sino también de leer, familiarizarnos con algunos materiales que nos hacen llegar y desde luego aterrizar, llamémoslo de esa manera, con lo que nos encontramos los sábados, ¿no? Según el sector, según el vocero, según el gremio al que está integrado esa persona, uno a veces se consigue con una serie de reflexiones y de consideraciones que uno no termina de entender. Y no termina de entender, y es por eso por lo que a veces, y perdonan el atrevimiento de parte nuestra, es la duda de si acaso lo que se está difundiendo, si lo que se está haciendo público es verdad o sencillamente es un atrevimiento de parte de quien hace el comentario. Y es por eso por lo que nosotros entonces, en situaciones como las que vamos a tratar este día, lo que procuramos es justamente analizar a fondo lo que está sucediendo en la parte económica en el país y desde luego procurar entrar en el conocimiento de quien nos va a hablar y también desde luego hacernos comprender hasta dónde hay mucha verdad o hasta dónde hay manipulación y por qué no decirlo y por qué también no hay atrevimiento de parte de algunas fuentes de información que sencillamente pues mienten, sencillamente se atreven a decir cuestiones que no se corresponden con la verdad. Cuando nosotros dijimos, vamos a hablar con Alberto Affiuni, desde luego ya no solamente hemos hablado con Alberto en diferentes ocasiones, sino que también por el hecho de que lo que él representa desde el punto de vista de lo que es el análisis de la economía en el país, lo que es definitivamente la conducción de la empresa en la que está, que es Eran John. Luego nosotros lo que queremos es cuánto de verdad hay en el análisis que puede hacer una firma de esa que no se va a atrever a caerle, y perdonen la expresión, pero una venezolana, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a atrever a decirle al país una mentira y quererlo convertir en verdad? Entonces nosotros dijimos, mira, hemos hablado con tanta gente que nos ha dicho tantas cosas buenas, pero algunas parece que son de objeto de duda por parte nuestra. Así que nosotros le agradecemos a Alberto Affiuni, quien tiene la responsabilidad de estar al frente de Eran John. Son no sé cuántas personas están ya, son 300, 400 personas a nivel nacional y que por su conexión a nivel internacional, por las relaciones que tiene con otra, con la propia empresa con la que está relacionado, pues a uno se le hace no solamente favorable
tener acceso a una verdad, sino también a decirle a ustedes, amigos Radio Escucha, por qué creemos en esa verdad. Y es por eso por lo que le decimos entonces, presten la atención, familiarícense con eso que vamos a tratar, y desde luego para nosotros es mucho más cómodo sentirnos y sentarnos detrás de esta silla y echar mano de la verdad. Así que Alberto Affiuni, infinitamente agradecido, te vamos a tutear, no solamente porque queremos que haya familiaridad y acercamiento profesional, sino también para que podamos nosotros salir de esas dudas en las que entramos acá en la otra vía y que queremos hoy despejar a partir de la conversación. A lo largo del año, al comienzo del año, y Ligia lo decía también, dice, mira, se está recuperando la economía, se ha recuperado la economía, las empresas están saliendo de una cantidad de atolladeros, y desde luego pues eso es una ventaja para nosotros los venezolanos, que tenemos un sinfín de dificultades. En esta oportunidad ya estamos entrando a mitad de año, Ligia. Estamos entrando a mitad de año, señor. Y uno dice, bueno, ¿hasta dónde hemos logrado conquistar verdades? ¿Hasta dónde hemos dependido de falsas informaciones? ¿Y qué es lo que le podemos decir a los radioescuchas? Vamos a hablar con Alberto Affiuni, y a partir de esa conversación nosotros, con la confianza que nos relaciona en esta conversación con él, porque así la hemos vivido en el pasado, pues vamos a transmitir a ustedes, amigos, un sinfín de verdades, porque vamos a decirlo de esa manera, Ligia. Así que a ti te corresponde decirle a Alberto, amigo, usted está en su casa, vamos a hablar de economía, vamos a hablar qué está pasando con la economía venezolana, y desde luego cuáles son las expectativas que tenemos para la mitad del próximo año, ¿no? Del año que... Bueno, de lo que queda, evidentemente, ya todavía estamos en el mes 5, Edesio, no te adelantes. Qué barbaridad. No te adelantes. Qué barbaridad. Bueno, ya está terminando el ciclo escolar. No sabemos si los colegios van a seguir funcionando, si los padres van a seguir pagando, si los profesores van a poder finalmente acceder a los salarios que aspiran, y desde luego si algunos venezolanos, ojalá pues se van a quedar aquí, o muchos se van a quedar acá, y los que se van a ir sencillamente van a reafirmar su conocimiento y su sabiduría profesional. Bienvenido, Alberto, infinitamente agradecido porque nos haya dicho que sí y porque esté con nosotros esta mañana. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días a nuestra audiencia. Primero que nada, gracias por la invitación, Ligia, Decio. Quería primero preguntarles si me escuchan bien. Sí, señor. Bueno, perfecto. Buenos días. No, Ligia, creo que te interrumpí, disculpa. No, los buenos días a ti y a la audiencia. Tranquilo. Perfecto. Bueno, buenos días también y saludos a los radioescuchas. Para mí, nuevamente, es un privilegio cada vez que me invitan a la otra vía, y bueno, espero pronto estar también en los estudios y tomarnos nuestro acostumbrado café posterior a la... Pues sí, nos debemos del acostumbrado café, Así café. Es. Sí. Bueno, Alberto. Sí, bueno, dime, los micrófonos son tuyos. Bueno, un poco lo que ustedes mencionaban, ¿no? Definitivamente estamos en un entorno cambiante, que lo que requieren las empresas es seguir evolucionando de forma constante, ¿no? La única respuesta a un entorno cambiante es su evolución constante. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen hoy por hoy los empresarios en Venezuela? Pensando en este primer trimestre, en este primer cuatrimestre, en estos primeros 4 meses y casi 5 meses que estamos casi cerrando en el mes de mayo, hay una disminución en el poder adquisitivo, en el poder del compra del venezolano. Hay una desaceleración, podemos llamarlo un frenazo a finales del año pasado y primer trimestre del año. Sí vemos cierta recuperación en los últimos meses, en las últimas semanas. Esto hay que verlo lógicamente sector por sector, y las empresas están definiendo una estrategia de precio, una estrategia comercial, tratando de entender, número uno, cómo retar el status quo, número dos, cómo creo y capturo valor, y entendiendo adicionalmente qué pueden comprar nuestros clientes, ¿no? Y lógicamente, si tengo un producto totalmente diferenciado, un producto que genere valor, o le brinda una experiencia diferenciada al cliente, voy a tener mayores posibilidades. Pero sí, puedo tener no solamente las estrategias de precios, se están contemplando el costo, sino que se está realizando un algoritmo de precio que tiene que contemplar el valor agregado que le estoy dando al cliente, la segmentación de mercado, porque el mercado está muy segmentado, entender los nichos de mercado, pero adicionalmente, una de las cosas más importantes,
lo que es la elasticidad de precio, es decir, hasta dónde pueden pagar nuestros clientes debido a esta pequeña recesión, a esta recesión que estamos teniendo, o esta desaceleración en los primeros meses del año. Que siempre le recomiendo a los empresarios, es muy importante no entrar en pánico, ¿no? Sino entender realmente qué es lo que está ocurriendo. El segundo tema relevante en agenda es... Alberto, disculpa que te interrumpa antes que pases al segundo tema, pero no quería dejar pasar esto. Como parte de esta estrategia que se están planteando los empresarios, o sea, digamos, el año pasado fue un año relativamente mejor en comparación con lo que teníamos. Salimos de la recesión económica, salimos de 4 años y piquito de hiperinflación. Había como mucha más expectativa en cuanto al comportamiento de la economía. Llegó finales del año, no fue tan bueno, como acabas de decirlo, pues hubo como una pequeña caída en el consumo. Sí, sí. Y este año, de todas, se aparece otra vez, la inflación parece ser otra vez el verdugo. Por las proyecciones que hemos visto, hemos leído, parece que la inflación de nuevo va a ser de la suya, y a pesar de haber, pues, bajado el ritmo el año pasado, este año no va a ser de la misma manera. Entonces, con este escenario, ¿cómo son esas estrategias a las que deben apuntar las empresas cuando tú bien estás definiendo ahorita nichos de mercado, la elasticidad y todo este tipo de cosas? Pero la inflación otra vez está a la vuelta dominante de la esquina, ¿no? Sí. O sea, la inflación elevada, pues galopante, porque nunca hemos dejado de tener inflación, pues, en las últimas décadas, pero bueno. El punto es que vuelve otra vez a ser como la espada de Damocles en un entorno que no se ha modificado, un entorno en el que se desarrollan las empresas en el país. Entonces, ¿cómo están haciendo o cómo ven las empresas ese elemento? Sí, mira, es una pregunta muy interesante y aprovecho porque fue publicado ayer en la tarde-noche. El Banco Central tenía 6 meses que no publicaba los índices de precios, y ayer tarde-noche publicó los índices, donde la inflación del mes de abril se situó en 3.8% y la de marzo en 6.1%, ¿ok? Así realmente empezamos con unos picos de inflación de enero y febrero de 42, 20%, cerrando el año con 35%, donde la inflación anualizada llegó a estar por encima de 450%, cuando en algún momento habían pronósticos de hasta algunos economistas el año pasado llegaron a ajustar sus estimaciones a niveles de 150%. Hoy por hoy, antes de la publicación del Banco Central de Venezuela, que lógicamente tiene una metodología bastante específica, los economistas habían ajustado sus escenarios a una inflación mucho mayor a la del año anterior, por encima de 350%, y con una tasa de cambio posiblemente a final del año alrededor de 60 bolívares por dólar, ¿no? Estos eran los pronósticos en promedio, en general, de la mayoría de los economistas, y también basado también en la data, por ejemplo, de Conalítica, con nuestros amigos de Conalítica y Asdrúbal Olivero, ¿no? Sin embargo, la recomendación que le doy a los empresarios, si este es un entorno cambiante, esto es un entorno que requiere muchísimo, requiere asertividad, y para ser asertivo se tiene que preparar múltiples escenarios, ¿no? Entonces hay que entender claramente lo que es el entorno actual, pero adicionalmente hacer un plan a corto y mediano plazo, donde cada día veo más que las transnacionales, por ejemplo, están creando planes de crecimiento sostenible. Es decir, tú planificas a mediano plazo, estoy viendo presupuestos ya de crecimiento de alguna manera sostenible en el tiempo, pero adicionalmente tienes que mantener la operación y atacar los problemas que de alguna manera, o las preocupaciones que están enfrentándote, ocupándote, ¿no? Entonces, bueno, si disminuye el poder adquisitivo, hay una caída en el consumo, tienes que reinventar lo que es la estrategia comercial y entender que tienes que hacer una especie de estrategia de precio. Nosotros la llamamos una estrategia de precio híbrida, ¿ok? Un precio dinámico, una estrategia de precio dinámico, donde tienes que crear este nuevo algoritmo de precio que contemple no solamente el precio, el costo, sino que contemple
cuánto pueden de alguna manera pagar nuestros clientes, elasticidad de precio, competencia, segmentación y lo más importante, lo que nosotros llamamos el willing to pay, es decir, a cuánto están dispuestos a pagar los clientes contemplando el valor agregado que de alguna manera le estás dando con el producto, con el servicio, ¿no? Entonces, tenemos que colocar, en esta primera recomendación, tenemos que colocar al cliente como centro de la estrategia. En cualquier planificación estratégica, en cualquier transformación digital, lo primero que se realiza o la primera iniciativa es colocar y entender las necesidades del cliente, qué están dispuestos a pagar y qué significa para él, para el cliente, tener un servicio diferenciado. Claro. ¿Me siguen? Sí, Sí. tranquilo, sigue. Perfecto. La segunda preocupación y la segunda recomendación es entender en cuánto se está incrementando operar en Venezuela. Es lo que nosotros llamamos la inflación interna, el costo de operación. Porque estamos en un entorno bimonetario donde no solamente tenemos una inflación, la inflación que estamos mencionando, sino que hay un incremento de costo de operar en dólares. Y la mayoría de las bonificaciones salariales, lógicamente, tienen que ver con o están relacionadas con el poder adquisitivo que está afectado de nuestros talentos, ¿no? Entonces, si el costo de vivir en Venezuela se incrementa 20 o 30%, y nosotros no somos en dólares, y nosotros no somos capaces de aumentar el salario en 20 o 30%, lógicamente voy a perder el talento, y hoy hay una guerra de talento. Entonces, tengo que ser capaz de, a través de dos estrategias, una estrategia de precio, pero adicionalmente una estrategia de optimización, de rentabilizar el negocio. ¿Ok? Tengo que entender cuál es en mis componentes de costo, cuáles están influenciados por el bolívar, cuáles están afectados por el dólar, y tener una política o una estrategia de optimización, pero adicionalmente estar seguro que en el precio voy a poder recuperar ese incremento del costo de operación y día a día ser más efectivos desde el punto de vista salarial, porque tenemos que, lógicamente, proteger el talento. Quizás la preocupación que el trending topic hoy por hoy de los directores de finanzas y de la mayoría de los empresarios se llama working capital, capital de trabajo. ¿Qué ocurrió? En el mes de noviembre, octubre y diciembre, yo tenía mejores perspectivas con respecto a la evolución económica, a la evolución económica del país. Hice inversiones en lo que se llama, aumenté mis niveles de inventario. Enero y febrero no fueron meses como yo los había esperado y de alguna manera me afectó. Me quedé con niveles de inventarios mucho más altos y eso afectó lo que es mi capital de trabajo. Entonces, a las empresas hoy por hoy le está costando mucho más cobrar, le está costando mucho más mantener niveles de inventario y esto afecta lo que es el flujo de caja. Entonces, las empresas están revisando todo el ciclo de capital de trabajo y estamos en un país donde es muy difícil o es difícil conseguir financiamiento y el financiamiento es costoso. Entonces, ¿cómo termina financiando lo que es el capital de trabajo? Lo tengo que financiar con fondos propios. Y nuevamente, el capital de trabajo de los próximos meses, la inversión que haga en niveles de inventario, la inversión que haga en CAPEX o en OPEX, va a depender de las expectativas que yo tenga. Entonces, es muy importante, no necesariamente lo que ocurrió en el primer cuatro trimestres va a ocurrir en los siguientes trimestres del año. Entonces, yo tengo que tener una estrategia que sea lo suficientemente flexible y que una estrategia que sea lo suficientemente diversificada, estresando la misma, para estar preparado por cualquier escenario que pueda ocurrir. Acuérdense que hay una variable muy importante que todos los economistas colocan en las fórmulas, en esos cálculos de algoritmo, que es el tema petrolero, ¿ok? Que es el sector de oil and gas. ¿Qué tanto nos va a afectar, por ejemplo, la licencia que le dieron a Chevron? ¿Qué tanto va a afectar la economía o la producción petrolera que se puede alcanzar en el corto o mediano plazo con estas nuevas posibles licencias que se le vayan a dar a otras transnacionales europeas, ¿no? Y acuérdense que aunque no debemos ser un país rentista o un país totalmente dependiente del petróleo, Venezuela, el petróleo juega un papel muy importante en la economía. Y eso hay que hacerle seguimiento y eso nos genera a nosotros ser mucho más optimistas para el segundo semestre del año y para el año que viene, si se puede dinamizar lo que es el sector petrolero en Venezuela. Y lógicamente hay una palabra que es muy importante, que es el tema de las sanciones, que la flexibilización de las sanciones lógicamente van a depender, o las licencias van a depender
bueno, de todo este entorno político que es bastante complicado. Ahora, No sé Alberto, si- perdona que, Alberto, me siguen, ¿no? Alberto, quiero interrumpirte un momentico. Una pregunta, ¿cuánto está incidiendo realmente el escenario internacional? Porque el escenario internacional es tan voluble y tan dinámico que uno finalmente no termina de entender cuánto tiempo más podemos vivir en la situación que estamos, o definitivamente cuánto más va a incidir todo lo que se está dando a nivel internacional en Venezuela. No, yo creo que el impacto es sumamente importante, ¿ok? Así todo, la geopolítica mundial es muy importante porque lógicamente Venezuela tiene las reservas petroleras, una de las reservas petroleras más importantes del mundo y posiblemente tercera o cuarta en gas. Esta semana estuvieron en Venezuela alrededor de unos 20, 25 empresarios franceses explorando oportunidades. Esto fue organizado por la Cámara Francesa en Venezuela. Tuvimos la oportunidad de acompañar al equipo de Fede Cámara en un evento y es buena noticia que estén de alguna manera inversionistas franceses en el país explorando posibilidades. La semana que viene un grupo de empresarios colombianos. Esto es organizado por Fede Cámara en el estado de Carabobo, y en los últimos meses hemos tenido también la oportunidad de acompañar a empresarios colombianos organizados por Benancham en conjunto con Ancham Colombia, y adicionalmente 20 o 25 también empresarios que vinieron a finales del año organizados por Fede Cámaras, ¿no? Entonces, creo que el tema, tenemos que lograr algo que es muy complicado lograr hoy por hoy, que es el tema de confianza, ¿no? Y yo creo que cuando estos empresarios, la oportunidad que he tenido de conversar con ellos, empresarios internacionales, ellos de alguna manera están buscando y se hacen la pregunta, ¿qué tan difícil es hacer negocio en Venezuela? Y terminamos siempre en una palabra, es cómo restablecer la confianza. Lógicamente el tema de sanciones es complicado, pero también se tiene que haber un régimen jurídico que genere lógicamente esa seguridad, ¿no? Esa seguridad y que proteja las inversiones que ellos de alguna manera van a realizar. Pero les doy otros datos interesantes. Hoy por hoy estamos trabajando con diferentes fondos de inversiones nacionales y extranjeros que están explorando posibilidades, y esto tiene ya más de 12 meses, aproximadamente alrededor de 2 años, pero cada día existen mayores protagonistas de fondos de inversiones que están explorando posibilidades y están adquiriendo compañías en Venezuela. Entonces, y algo que me genera, que posiblemente es un trigger o un disparador que me genera mucho optimismo racional, es que hoy nuevamente estamos viendo que compañías transnacionales están expatriadas, están regresando a Venezuela. Hay 2 o 3 importantes compañías transnacionales en el sector industrial que su CFO o su CEO son de alguna manera expatriados, como ocurre en todas las partes del mundo, y tú le preguntas, bueno, ¿y por qué estás regresando? Bueno, porque tenemos buenas perspectivas en el mediano plazo en relación a Venezuela, y ellos tienen que ejecutar planes de crecimiento sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es una buena noticia. Yo creo que todavía tenemos mucho que hacer. Yo creo que la palabra confianza, políticas públicas y lo que ocurrió en la economía es que para tener, lógicamente, una economía que crezca de forma sostenible, lógicamente se tiene que tener confianza y se tiene que tener medidas económicas que sean, lógicamente, lo suficientemente robustas para incentivar las inversiones en Venezuela, y también hay que pasar por todo el tema legal, jurídico, y de generar lógicamente confianza en el país. Alberto, una pregunta. Esas empresas que tú mencionas, bueno, que no mencionas los nombres, pero que dices que están regresando al país, cuando lo hicieron, ¿abandonaron todo? O sea, ¿abandonaron todo? ¿Dejaron alguna representación? ¿Dijeron algo aquí? ¿Su presencia, la marca? No lo sé. ¿O vienen a comenzar de cero? Mira, no, la mayoría de las que estoy observando eran compañías que no habían dejado el país, habían mantenido su operación como al mínimo. De alguna manera, todos estos años estuvieron lo que nosotros llamamos manteniendo la operación, tratando de no generar pérdidas, sino manteniendo la operación y con cierta inversión en Venezuela, principalmente en OPEX. Pero ya estoy viendo presupuestos de inversión, es decir, en CAPEX, ¿no? Que son propiedades de equipos, o tratar de buscar la forma de exportar, o buscar la forma de lograr la plantilla de alguna manera adecuada. Pero lo más importante, buscar la forma de crecer en el país, aprovechando o considerando
cómo puedo prestar ese servicio diferenciado, cómo puedo tener producto diferenciado, cómo ser competitivo. Quizás la palabra más cercana a lo que ellos están buscando es cómo ser rentable siendo competitivo, porque hay algo que es muy importante y hay que hacer mucho énfasis. Hay una competencia simétrica en el país, ¿ok? Con este tema de las importaciones. Hoy por hoy en varios sectores es mucho más económico importar que producir, pero no es porque sea más económico o necesariamente, sino que existen compañías que importan y posiblemente se han ido, posiblemente no transnacionales, ¿no? Sino compañías que han importado y no necesariamente han ido posiblemente a un mercado informal, donde posiblemente en algunos casos no tienen que pagar los mismos aranceles que tienen que pagar otras empresas, y posiblemente algunas se han ido por un camino de informalidad. Y eso atenta a los industriales que de alguna manera están produciendo. Lógicamente ellos no buscan que tengan privilegios, pero sí buscan que la competencia sea simétrica, ¿no? Claro. Y hay algo que atenta también a esta competencia simétrica, que es la apreciación cambiaria. Y si tú tienes una tasa de cambio que está de alguna manera ajustada o fija de forma artificial, es decir, que la inflación es muy por encima de la devaluación o tienes una sobrevaluación del bolívar, lógicamente creas un incentivo, como lo llaman, por ejemplo, lo llaman una enfermedad holandesa, que incentiva lo que son las importaciones, ¿no? Y nuevamente eso atenta contra la producción nacional, ¿no? Y lógicamente ellos no buscan que tengan algún tipo de beneficio o privilegio, sino que se busca una competencia simétrica, ¿no? Y generalmente esas empresas sí pagan sus impuestos, sí son formales, y en algunos casos tienen que pagar unos aranceles que no hacen de alguna manera, donde un competidor posiblemente no los paga, y esto genera esa competencia simétrica, ¿no? Eso es algo que definitivamente está en el radar, ¿no? Alberto, te interrumpimos un momento, vamos a cumplir con una pausa, ¿verdad? Vamos a cumplir con una pausa y cuando vengamos, por favor, vamos a seguir ampliando o vas a seguir profundizando en este planteamiento que estás describiendo en este instante. Desde luego, para nosotros el elemento confianza es determinante, o sea, cómo se construye confianza en el proceso que se ha venido viviendo en los últimos meses, y desde luego qué expectativa hay definitivamente en el esfuerzo que está haciendo el Estado en la construcción de esa confianza. Vamos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio, recordándoles que hoy tenemos con nosotros a Alberto Fiuni de Arellón, y con el propósito desde luego de despejar una cantidad de dudas e inquietudes que teníamos a lo largo de los meses anteriores, y que, como ya ustedes lo pueden apreciar, pues está no solamente contribuyendo a aclarar esta realidad, sino también en las expectativas que se nos crean en función de futuro. Adelante, don Julio. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía, por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por RCR.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Hola.
Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía, por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros continuamos nuestra conversación con Alberto Fiuni. Desde luego, pues antes de ir a la pausa, dejamos la inquietud que tenemos con respecto a cuánto se está construyendo en materia de confianza en el país. Así como hay interés de parte del capital internacional o alguna serie de empresas con respecto a lo que es el mercado venezolano, también hay un problema adicional, Alberto, que no podemos tocar en este momento porque sería incongruente de parte nuestra no hacerlo. Es la situación de las empresas venezolanas, algunas de ellas que no necesariamente tienen el soporte del capital internacional o el soporte que se pueda lograr en el mercado nacional, pero cuando uno conversa con medianos y pequeños empresarios venezolanos, uno dice exactamente qué es lo que queremos hacer en el país. Porque el elemento confianza definitivamente no es una expresión simplemente conceptual, sino que hay una realidad desde el punto de vista de lo que significa la estructuración del esfuerzo nacional y al cual hay que darle algún soporte. Esta semana ha sido una semana de no puede ser, ¿no? Es lo que se nos ha dicho. O esto es lo que está sucediendo. Hay una voracidad por parte del Estado venezolano, Alberto, que no podemos dejar de considerarlo. Y esa voracidad, lamentablemente, más que una voracidad en sí misma, es una anarquía absoluta. Una anarquía que de repente te genera miedo porque uno dice, esto tiene un límite, esto sencillamente es el comienzo de un nuevo proceso, o sencillamente es no entender qué es lo que se quiere hacer, cómo se quieren hacer las cosas y cómo es que está viniendo gente del exterior interesada en el mercado nacional, pero pareciera ser que algunos funcionarios del Estado no entienden definitivamente lo que significa darle soporte, darle estabilidad y desde luego hacer posible que la confianza se convierta en una verdad. Y que la voracidad fiscal viene acompañada inevitablemente de la corrupción. Sí, definitivamente es uno de los principales obstáculos, ¿no? Yo creo que acá, y aplaudo todas las iniciativas que han de alguna manera empujado tanto Fedecámara como con Industria y otros gremios, donde día a día comunican, ¿no? Y tratan de establecer de alguna manera canales de comunicación de cuáles son los principales obstáculos que tienen hoy por hoy los empresarios en Venezuela. Con Industria tiene una encuesta de coyuntura industrial que, bueno, mes a mes de alguna manera publica, donde hoy por hoy se está trabajando en recopilar la data del sector industrial con respecto, por ejemplo, a la oferta exportable o los índices de producción y tener claro qué se produce en Venezuela y qué pudiéramos exportar y hoy por hoy cuáles son los grandes obstáculos que tienen los empresarios como servicios básicos, como inflación, como devaluación, como carencia de confianza, como toda la voracidad fiscal que hoy por hoy, yo siempre le recomiendo a las empresas venezolanas, traten de cuantificar no solamente el impuesto sobre la renta, sino todas las obligaciones fiscales, cuánto representan sobre las ventas y tenemos porcentajes por encima del 50, 60, hasta 70%. Ahora, no nos podemos detener, ¿no? Tenemos que seguir empujando, seguir influenciando, seguir colocando sobre la mesa cuáles son los inconvenientes de hacer negocios en Venezuela en comparación con otros países de la región y hemos de alguna manera puesto sobre la mesa papers o papeles de trabajo con respecto a una posible modificación del impuesto a las grandes transacciones financieras que nos permita de alguna manera dinamizar la economía. Esas diferentes propuestas los han de alguna manera elaborado diferentes gremios, nosotros les hemos ayudado y no estoy seguro si se vaya a implementar, pero por lo menos de alguna manera se está intentando, ¿no? O se está dejando claro
el impuesto a las grandes transacciones financieras, por ejemplo, es un impuesto que se pudiera de alguna manera reformular con otro tipo de impuesto en otras latitudes y que más bien genere, entendemos perfectamente que hay que de alguna manera recaudar, porque hay un presupuesto de la nación, pero que ese impuesto más bien no genere un frenazo o una desaceleración de la economía, ¿no? Entonces son cosas que de alguna manera no había visto hace muchos años, lo estoy viendo actualmente, que se están haciendo propuestas, por ejemplo, el convenio que existe de importación, exportación o del libre comercio o de comercio con Colombia, donde tú enviabas un bien a Colombia y te lo grababan con unos aranceles bastante altos, pero los productos que venían de Colombia a Venezuela no tenían aranceles, ¿no? Y eso fueron mesas y mesas de trabajo para tratar de generar un régimen arancelario que sea de alguna manera simétrico para ambos países, ¿no? Y ustedes vieron también todo, me imagino que tuvieron personas entrevistadas con todo el tema de la OIT y todo el tema de las reuniones tripartitas con lo que es el aumento del salario mínimo, ¿no? Y bueno, al menos intentó, ¿no? De tratar de hacer un aumento del salario mínimo. Ahí está, lógicamente, el impacto que tienen prestaciones sociales, porque el régimen o la ley laboral es una ley bastante compleja que tiene impactos muy importantes en una economía hiperinflacionaria, ¿no? Entonces, pero bueno, poco a poco se va trabajando y yo creo que nuevamente lo que se busca es tener un entorno económico que permita a las empresas de alguna manera invertir, que permita a las empresas hacer empresas, porque lógicamente es necesario no solamente rentabilizar los negocios, sino que cada una de las empresas contribuya socialmente a construir ese tejido, como invertir en temas educativos, como invertir en alimentación, porque lógicamente la situación económica no es fácil. Cuando uno va al interior del país, se da cuenta, yo en estos meses he tenido la oportunidad de visitar, por ejemplo, Camarata, haciendo voluntariado en 7 comunidades indígenas, estuve con los Guaraos en el Delta, he estado, por ejemplo, en el interior del país, la situación es mucho más crítica con temas de combustible, con temas de servicios básicos, temas de educación, que es importante, temas de conectividad, que yo creo que es una tarea pendiente que tenemos, pero creo que no podemos esperar por políticas públicas, que es lo ideal, sino que nosotros los empresarios creo que hemos entendido nuestro rol y estamos trabajando en diferentes frentes para poner nuestro granito de arena y tratar de resolver o poner un granito de arena en temas no de resolver totalmente el problema, porque posiblemente no nos corresponde del Estado, pero sí plantear iniciativas o propuestas en el sector educativo, en el sector de alimentación, hacer propuestas de reformas fiscales, tratar también de buscar cuáles serían las propuestas a nivel de temas de reformas laborales y eso con la idea de tener un entorno de alguna manera mucho más favorable para hacer negocios en Venezuela y hacer empresas. Seguimos muy rezagados, o sea, muy en desventaja en comparación con el resto de América Latina, supongo, ¿no? En cuanto al entorno para hacer negocios. Sí, sin embargo, siempre lo menciono, nosotros tenemos un doctorado en resiliencia, ¿ok? Yo creo que los empresarios venezolanos, y lo veo cada vez que tengo la oportunidad de acompañar al representante de Venezuela, al World Entrepreneur of the Year, que aprovecho para mencionarles que esta semana, la primera semana del 6 al 9 de junio vamos a tener la oportunidad de acompañar a Rafael Teodoro Zubillaga, el que es el presidente de la Junta Directiva de Farmatodo, a ese mundial empresarial, y va a competir con 70 empresarios a nivel del mundo, representantes de 70 países. Y en ese mundial empresarial, en ese Oscar empresarial, queda muy impresionado de la capacidad de resiliencia, de la capacidad de innovación que hoy por hoy tenemos los venezolanos, ¿no? Y cada vez que tenemos la oportunidad de que una persona de EY trabaje en el exterior o talentos que conocemos que tienen la oportunidad de liderar empresas en la región o en las Américas, en Europa, es impresionante ese posgrado, ese doctorado que hemos tomado en estos últimos años, ¿no? Y algo interesantísimo es el potencial que tiene el país, ¿no? Nosotros tuve la oportunidad de visitar en Maturí 17.000 hectáreas de soya y maíz sembradas con un sistema de riego totalmente automatizado,
y con una inversión interesante en maquinaria, de un empresario brasileño, y uno se da cuenta y tenemos alrededor de 24 millones de hectáreas no cultivadas, del potencial que tiene Venezuela, no solamente en petróleo, en gas, sino en el agro. Y yo creo que es el futuro del país, y adicionalmente toda la parte agrícola, de agricultura, y también lógicamente otros temas como el turismo, pero realmente el potencial o el nuevo petróleo de Venezuela, en mi opinión, es el talento. Nuevamente, la riqueza de un país la genera el talento, y toda esta coyuntura que hemos vivido, estos tsunamis, oleaje, o terremotos, huracanes que hemos vivido en los últimos años, desde el punto de vista de la incertidumbre que hemos experimentado, creo que nos ha fortalecido, y tenemos, bueno, una capacidad de emprendimiento y de resiliencia que nuevamente, para poder lograr ese país que todos soñamos, el pilar de desarrollo tiene que ser la educación, pero con componentes de innovación y emprendimiento, que yo creo que es bastante relevante. Alberto, yo quería precisar algo contigo. ¿Cómo ves tú ahora, si se ha medido indudablemente, la fuga de talento hoy en día en comparación, bueno, con los últimos 2, 3, 4 años? Sí. Y sobre todo hay una cuestión adicional, Alberto, y es que cuando nos han dicho que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el COVID prácticamente, no ha dicho que ha desaparecido. No hay emergencia, lo que ya no hay es emergencia. Exactamente, pero ya no hay una emergencia, hay una realidad distinta, y desde luego, pues para nosotros los venezolanos y para esta parte del mundo, América Latina, mucha gente se nos ha ido, y desde luego pues hay que hacer el esfuerzo del rescate. Y el rescate está relacionado con algo que no podemos dejar de mencionar también en este instante, y es ver cómo el gremio empresarial, lo que es el enfoque que tiene el empresario venezolano, definitivamente es muy distinta, es innovadora en una cantidad de áreas, y nosotros desde luego pues estamos a la expectativa de ver cómo es que definitivamente, porque tú estás relacionado con el área de la educación, eres un soñador, como decimos a veces algunos, que hace suponer que vamos al rescate de mucha gente, o vamos a evitar por lo menos que perdamos gente en otra área, ¿no? Claro. Exactamente, ¿no? Sí, mira, yo tuve la oportunidad en conjunto con el equipo Paywise de visitar desde el mes de septiembre. Creo que hemos visitado más de 10 o 12 entidades educativas, más ese voluntariado que les mencioné, más reuniones con los diferentes rectores de las principales universidades, también con el padre Ugalde, con una de las corporaciones más exitosas de Venezuela, que es Fe y Alegría. Y la primera reflexión que me hice, más allá de todo el apoyo que ha dado EY al país en los últimos años, llevamos ya 10 ediciones de ley, donde hemos podido, recaudar $106,000 para 4 hospitales centinelas durante la pandemia, donde hemos creado un libro que tiene 700 ideas que pueden digitalizado, que pueden ayudar a transformar a Venezuela, donde hemos de alguna manera hecho un evento donde estuvieron 30 miembros del ecosistema de emprendimiento, donde hay también un papel de trabajo de cómo podemos fortalecer el emprendimiento en Venezuela. Pero lo último, estos 2 años nos pusimos como meta focalizarnos en la educación. Entonces visitamos 10 colegios y entidades educativas, y la primera reflexión que hicimos fue dónde habíamos estado. ¿Por qué no habíamos conocido a estos héroes sin capa que son los educadores? Y entendimos, porque es fácil decirlo, pero es importante entenderlo, que es imposible tener un país desarrollado o un modelo económico sostenible en el tiempo, o un modelo, es imposible lograr un país de primer mundo sin una educación de primer mundo. Y esto generó que reuniéramos alrededor de unos 400 empresarios el 16 o el 15 de diciembre en el aula magna de la Católica, donde escuchamos propuestas, iniciativas, también lógicamente diagnosticamos el sistema educativo venezolano. Para que tengan una idea, a los radioescuchas, hoy por hoy se necesitan 255,000 educadores. Así hay una ausencia, las escuelas de educación están vacías, y se necesitan 255,000 educadores, y esos educadores, que son los héroes sin capa, necesitan reconocimiento. Esos son los verdaderos héroes de la sociedad. Posterior a ese evento, hemos dado charlas de presupuesto base cero a colegios, al tren gerencial de Fe y Alegría, al Colegio de los Arcos. Hicimos una gala, la gala que realizamos en el mes de marzo nos permitió recaudar $107,000. Para que tengan idea, eso nos va a permitir becar
alrededor de 150, 400 chamos en Fe y Alegría, en el colegio, en sus hogueros y en la Católica. Eso para que midan el impacto de lo que representa los $107,000. Lógicamente parte de esta donación va a ir para ayudar al tema de transporte de los profesores. A veces los profesores tienen que recorrer 1 hora y media de ida, 1 hora y media de regreso, y están en sitios, porque visitamos por ejemplo 2 colegios en Petare, donde lees carteles no solamente de simulacros de incendios, sino simulacros de cómo diferenciar el sonido de una bala con un fuego artificial. Y ahí es donde tú te das cuenta, wow, en este clima tan complejo, o este entorno tan complejo, hay héroes sin capas educando a nuestros chamos, educando el futuro de Venezuela. Y eso ha generado, yo creo que estamos tratando de generar un tsunami educativo en conjunto con Fe y Alegría, con la Católica, con la Universidad Metropolitana y con los empresarios, y tratar de que esto sea nuestra prioridad número 1, lo que es lógicamente educación, y lógicamente hay algunas buenas instituciones que están trabajando también con la alimentación. Y eso yo creo que esto es la única forma de tener un país que esté a la vanguardia en esta nueva economía, que es la economía del conocimiento, donde los commodities no van a ser los protagonistas de la economía, sino el conocimiento. Así, Venezuela tiene que ser un país de talento, un país donde tengamos centros de innovación, donde tengamos centros de tecnología, que tengamos un Silicon Valley lógicamente adaptado a las realidades latinoamericanas. Y la única forma de lograrlo es desde ahora, donde todos tengamos como prioridad la educación. Y no solamente, esto no necesariamente es dinero. Nosotros invertimos 10.000 horas en generar todo este proyecto, y tenemos un libro que se los voy a hacer llegar de alrededor de 65 páginas, que incluye perfectamente el diagnóstico del sistema educativo venezolano, cuáles son las propuestas y cuáles son las historias exitosas. Y ese libro fue realizado por alrededor de 30 o 40 empresarios, o fue un documental de todas esas visitas y de todos estos eventos donde han participado los principales empresarios venezolanos, principales líderes de las universidades y los colegios, y adicionalmente los héroes sin capas, que son los maestros, ¿no? Y acuérdense que el techo de nuestros hijos va a depender del techo de nuestros maestros. Entonces, bueno, para contestar la pregunta puntualmente, yo creo que cada día nos sumamos más a este tsunami educativo, y eso, acuérdense que la actitud del líder se refleja en el equipo, y cada vez veo más que nuestros chamos han decidido quedarse en el país. Hace unos años, hablaba con rectores de las universidades, de cada 10 chamos posiblemente, lógicamente en este tipo de universidades como la Metropolitana o la Católica, de cada 10 chamos la mayoría se iba al exterior, ¿no? Recién graduados de colegio. Hoy por hoy el porcentaje se ha revertido, y creo que la última relación que escuché de los líderes de las universidades era 60, 70, 70, 30, es decir, de cada 10, 7 se quedan, y 3 siguen de alguna manera yendo al exterior. Lógicamente, esto no incluye las universidades o colegios públicos, estoy hablando de ciertos colegios privados y de ciertas universidades privadas, ¿no? Y adicionalmente estoy viendo también personas, lo digo por la firma, que trabajan en el exterior y han querido de alguna manera regresar. He visto venezolanos que lideraban empresas afuera y que han de alguna manera regresado, familias venezolanas. Oye, casualidad, tengo una cena con familiares que estaban en España y no me dieron, entiendo que van a regresar al país. Y también hay que entender que la situación mundial tampoco es sencilla, la situación latinoamericana no es sencilla. Y bueno, y este es nuestro país. Yo creo que cada día muchos más queremos trascender, queremos construir esa Venezuela que todos soñamos, y muchos tenemos oportunidades de trabajar en el exterior, y seguimos lógicamente apostando por el mejor país del mundo, que es Venezuela. Lo cierto es que nosotros tenemos que aprender a competir también con los países latinoamericanos que de una u otra manera están escogiendo venezolanos para llevárselo, ¿no? Porque lo planteo en esos términos porque lo conocemos de caso, porque gente que se ha formado aquí y que, bueno, está recibiendo propuestas y posibilidades en otros países cercanos a nosotros, cuando definitivamente con lo que sí se está haciendo en Venezuela pudiéramos contenerlo y evitar que migren, ¿no? No, y realmente entender quiénes son nuestros competidores, ¿no? No puede ser que pensemos que nuestros competidores somos los mismos venezolanos.
Pongo el ejemplo de Juan Valdez en Colombia, que bueno, se unió toda la asociación cafetera, hicieron una alianza, hicieron una sinergia fantástica de llevar digamos, el café colombiano al mundo, ¿no? Y yo creo que esto se puede hacer acá en Venezuela con el ron, con el cacao. En estos días estaba en la isla y tuve la oportunidad de visitar unos sembradíos de unas siembras de tomate margariteño, y dije, wow, qué maravilla, ¿no? Y yo creo que, bueno, y tú ves los que cultivan tomate margariteño en la isla y son, bueno, como que son casas, ¿no? Que van cultivando, ¿no? Bueno, imagínate la unión de poner este tomate margariteño en una mesa en el exterior, o ají dulce margariteño, o tantas maravillas que tenemos acá de alguna manera en el país, ¿no? Y para eso se requiere unión. Yo creo que estamos en tiempos donde los que nos late el corazón por Venezuela tenemos que unirnos y tenemos que plantear propuestas y convertirnos en agentes de cambio. Tenemos que ser agentes de cambio, generar impactos positivos en nuestro alrededor, ¿no? Sin dejar de entender las realidades. Yo sé que tu audiencia, muchos estamos afectados por, bueno, las diferentes crisis económicas que hemos vivido, por muchas cosas que han ocurrido en el país. Estoy hablando simplemente del enfoque para construir esta Venezuela que todos de alguna manera soñamos, y tenemos la responsabilidad de dejarle ese legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, y la única forma de hacerlo es unirnos y ocupándonos y seguir de alguna manera planteando soluciones como agente de cambio, y un agente de cambio trata de trascender y generar impacto positivo a su alrededor. Sobre todo no tenerle miedo a lo que podemos hacer, que es lo más interesante, ¿no? Que sí podemos hacer muchísimas cosas de las que hemos hecho hasta este momento. Perfecto. Mira, quiero cerrar mencionándote, bueno, o haciendo énfasis cuáles son esas preocupaciones que te mencioné. Bueno, disminución del poder adquisitivo, incremento del costo de operación, la apreciación cambiaria, la carencia de financiamiento, voracidad fiscal y esa competencia asimétrica son los 5 o 6 temas que están en agenda hoy por hoy, más el tema, lógicamente, laboral. Y por ende, bueno, los escuchas, recomendaciones, hay que seguir teniendo al cliente como centro de la estrategia, teniendo una estrategia de precio que genere valor, que contemple elasticidad, segmentación. Hay que seguir focalizado en optimizar los costos y gastos. El efectivo sigue siendo el rey. Siempre recuerdo a Aurelio. A Aurelio le gustaría esta frase del cash is the king. El efectivo sigue siendo de alguna manera el rey. Hay que seguir automatizando todos los procesos, digitalizando, transformándose, innovando, y lógicamente tener accountability, que es las herramientas necesarias para medir de alguna manera los resultados. En pocas palabras, hay que tener una propuesta innovadora, teniendo al cliente como centro de la estrategia, entendiendo sus necesidades, y esa propuesta tenemos que agregarle digitalización. ¿Okay? Las compañías que no sean capaces de transformarse digitalmente en los próximos 10 años, 5 o 10 años, van a ser aniquiladas. Sí. Alberto, infinitamente agradecido. ¿Okay? Bueno, de verdad que muchas gracias, y me comprometo con ustedes, posterior al viaje de Mónaco, en Mónaco, que es todos los años el Port Entrepreneurs de Year, hacer un programa, bueno, cuando ustedes lo tengan, puedan tener agenda para comentarles, bueno, en qué está el mundo, ¿no? Porque, bueno, esos 60 empresarios van a hacer sus propuestas, o vamos a hacer sus propuestas empresariales, y sé que va a haber mucha tecnología en cada uno de los modelos de negocio de las compañías con que vamos a competir. ¿Qué fecha te ha previsto, Alberto? Eso es entre el 6 y el 9 de junio. Okay. Son 4 días de bueno, no solamente de competencia, sino 4 días para celebrar el espíritu emprendedor y para revisar las tendencias y las tendencias futuras. Así, este evento va a tener a los principales speakers que nos van a tratar de ayudar a visualizar el futuro del mundo en temas tecnológicos, en temas de hacer empresa, en temas de innovación, en temas de salud, en temas de todo el tema de consumo masivo, en temas de alimentación. Nos van a dar una visión futurística, ¿no? Y hoy por hoy hay que hacer planificaciones future back, ¿no? Ver cuál va a ser mi rol en 4 o 5 años y empezar a trabajar desde ahora. Sí, señor. Si no llegamos tarde, por lo menos perdemos mercado o perdemos espacio de lucha, de competencia, ¿no? Bueno, y aprovecho para agradecerte a ti, a Ligia. Bueno, yo me siento muy identificado con la otra vida. De verdad que es maravilloso lo que ustedes hacen. Y bueno, siempre tengo muy presente a Aurelio. Sí, definitivamente. También nosotros lo sentimos y percibimos su ausencia, ¿no? Estamos acá. Alberto, muchas gracias, hermano. Gracias por prestarnos
tu apoyo, tu respaldo en este esfuerzo que tenemos nosotros acá a través de Radio Caracas Radio y la otra vía, y desde luego pues tenemos el compromiso de reencontrar nuevamente para que podamos hablar justamente de tu registro de este viaje. Y lo que nosotros consideramos, como siempre lo decimos, es que si queremos un mejor país, tenemos que definitivamente identificarnos con el país y comprometernos también a lo que significan los esfuerzos que implican poder competir no solamente hacia América Latina, sino hacia el mundo, porque también hay que tener ambiciones en esa parte, ¿no? Claro que sí. Y bueno, feliz Día de las Madres anticipado para el día de mañana. Sí, Gracias. sí. Bueno, aquí, para la madre que tenemos aquí a la izquierda. Gracias, Alberto, infinitamente agradecido. Bueno, Nosotros nos vamos agradeciéndole a Alberto Afiuni, desde luego, lo que hemos hecho esta mañana, pero nosotros debemos irnos sin, desde luego, expresar nuestro sentimiento, porque esta semana se nos han ido 2 nuevos colegas. Es una cosa impresionante lo que ha sucedido en los últimos días. Y desde luego, cuando hablamos de Magali Ramírez, nosotros hablamos de una compañera, como decimos nosotros, compañera de calle, ¿no? Es decir, porque aquellos que hemos hecho el trabajo del periodismo, del reporterismo durante muchos años, compartimos muchas experiencias con Magali. Y por qué no también mencionar a Apolinar Martínez, que se nos fue también esta semana. A Apolinar lo teníamos en relación con nuestra compañera Rosana Ordóñez, que era su compañera de la vida, y también se nos fue. Así que nosotros pues le damos un abrazo a cada uno de los miembros de la familia de Magali y de Apolinar, y nosotros pues nos vamos hasta la próxima semana, agradeciéndole al señor Julio Pinto todo el respaldo que nos ha dado para que haya sido posible esta conversación, gracias a Radio Caracas Radio, con Alberto Afiuni. Así que sigan ustedes en la sintonía de esta emisora, y desde luego pues nos hacemos oír la venidera semana, Dios mediante, cuando tendremos a otro invitado de lujo para nosotros en la parte económica a través de Radio Caracas Radio. Adelante, Julio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.